¿Cómo están? Bienvenidos a esta sesión número 2 de la materia de Administración Básica de la Licenciatura en Mercadotecnia. Como recordarán, la sesión pasada hablamos acerca del temario en lo general, vimos algunos puntos en lo particular, tratamos un poquito de la historia de la formación de la administración, dimos nuestra bibliografía básica, una bibliografía altamente recomendada, tal vez no la única que veremos en este curso, en esta materia, porque la iremos enriqueciendo conforme avancemos, pero sí muy básica y que contiene, pues diría yo que casi el 95% de los temas que se encuentran incluidos en nuestro temario. Hablamos también de la capacidad que deberemos formar como profesionales de la mercadotecnia en esta materia y en otras materias, lo que esperamos acerca de un profesional que reciba clases de administración básica. Hablamos de que iniciamos con una intervención muy básica, no profundizaremos en los temas de administración porque no tendríamos tiempo ni en una ni en dos licenciaturas para terminar, pero sí proporcionaremos las herramientas estratégicas, las más útiles para un licenciado en Mercadotecnia. Bueno, pues ya propiamente en este momento entramos a nuestra sesión número 2, en donde ya entramos de lleno al temario que vimos la clase pasada, la sesión pasada. Y bueno, aquí iniciaremos con el primer tema. Pero antes de poder comenzar, como lo mencioné en la sesión pasada y como lo mencionaremos en todas nuestras sesiones, necesitamos antes que nada saber qué vamos a hacer, hacia dónde nos dirigimos, para que todos juntos podamos llegar a ese punto al final de nuestras sesiones. Por ello les quiero plantear el objetivo particular y es que ustedes al final de esto definirán las bases fundamentales de la administración como una ciencia social que influye en el desarrollo de las organizaciones. Entonces aquí identifiquemos elementos claves como definición de bases fundamentales, ciencia social y el desarrollo de las organizaciones. Pero también tenemos un objetivo específico que al concluir la sesión comprenderán la importancia de la administración como un sistema y su interrelación con el campo de la mercadotecnia. Entonces aquí poco a poco vamos a ir alimentando para que conforme lo alimentemos ustedes lo vayan viendo en la realidad, vayan sintiendo que esta relación entre la administración y la mercadotecnia es muy cercana, pero fundamentalmente, pero particularmente cómo ustedes podrán usarla en la aplicación de la mercadotecnia en la vida diaria, bueno, cómo la administración nos va a ayudar muchísimo como una herramienta tecnológica. La administración. Se ha hablado mucho, tanto en la sesión pasada, y así lo queremos dejar bien firme, queremos dejar claro que no hay una definición específica sobre la administración. El cúmulo de conocimientos, tal vez la novedad, la novedad de la materia, de esta parte de la ciencia social, que es la administración. Estamos hablando de 100, 150 años a lo mucho, de la formación de esta materia, de la necesidad de formar una materia, una disciplina de la ciencia social llamada administración. Bueno, no ha terminado de formarse y día a día hay grandes cambios en torno a ella. Por eso es que no existe una definición específica sobre lo que es la administración. Hay visiones de las diversas escuelas o de los diversos teóricos en administración y bueno, eso nos va a dar pie a una crítica muy fuerte a los administradores sobre la cientificidad de la administración como tal. Sin embargo, necesitamos iniciar por algo, necesitamos que ustedes empiecen a conocer cómo se formula no solo esta crítica, sino fundamentalmente
la administración. Entonces, podemos entenderla como un proceso de coordinar diferentes recursos con que cuenta una organización a fin de alcanzar los objetivos de la misma. Y aquí quiero, aparte de que analicemos este concepto, quiero dejar bien establecido que el administrador no exclusivamente sigue fines económicos, ¿verdad? Sino que también puede seguir fines no económicos. Por eso hablamos de las organizaciones en lo general. No hablamos de empresas, no hablamos de organizaciones públicas, no hablamos de organizaciones sin fines de lucro, etc. Hablamos de las organizaciones en lo general. Todo tipo de institución que reúna a los seres humanos es una organización, y precisamente cuando hay una organización se busca un fin. La administración es precisamente el proceso de coordinar, ¿sí?, todos los recursos, y con recursos queremos dejar establecido como recursos humanos, recursos económicos, recursos sociales, todo tipo de recursos que pueden coordinarse, influir precisamente para alcanzar el objetivo de la organización. Todas las organizaciones tienen un objetivo, algunas formuladas, otras no formuladas, algunas tremendamente cambiantes, algunas que han trascendido el tiempo, pero todos tienen un objetivo, y precisamente la administración es el proceso de coordinar todos estos elementos. Sin embargo, hay los más reconocidos, no los reconocidos, más reconocidos, estos solo son 3, pero hay muchísimos más. Y si estamos hablando de la American Management Association, estamos hablando que la administración es la actividad por la cual se obtienen determinados resultados a través del esfuerzo y la cooperación de otros. Entonces, giramos en torno a lo mismo. Hay que coordinar, hay recursos y hay un objetivo. Robert Buchelet también nos plantea que es el proceso de trabajo, el proceso de trabajar con y a través de otras personas a fin de lograr los objetivos de una organización formal. Aquí ya habla de un tipo de organización. Aquí ya nosotros debemos suponer, bueno, entonces en las organizaciones informales no habrá objetivos, podríamos preguntarnos, ¿sí? Es utilizar el trabajo de otras, pero no solamente usarlo, sino también con ellos. Por eso dice con y a través de otras personas para lograr. Pero volvemos a lo mismo. Es coordinación, recursos y objeto, ¿no? José Fernández Arena, un teórico administrativo mexicano, bueno, también nos habla de que es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado. Aquí ya habla de otros elementos, aquí habla de la satisfacción, de objetivos, de estructura y de lo que ya hemos hablado, de la coordinación. Entonces aquí ya podemos ver cómo este concepto un poco más acabado nos va insertando elementos como que son diferentes a una noción básica de administración, como la estructura, como objetivos institucionales, a qué se referirá, como que el esfuerzo humano debe ser coordinado, pues eso nos queda un poquito más claro, porque esa sí es de los elementos básicos de una definición, si lo que queremos es buscar una definición básica de administración. Sin embargo, el concepto de administración como tal, una parte es fijar objetivos y establecer las acciones necesarias para lograrlos. Nosotros, como el capitán de un barco, nosotros necesitamos saber que todo el mundo sepa en dónde va a atracar el barco. ¿Cómo va a llegar? Será parte específica del conocimiento de cada uno de los participantes dentro del barco. Pero lo que sí todos deben saber es hacia dónde va el barco, en dónde va a atracar finalmente. Pueden pasar 1000 cosas en el camino, pero nosotros necesitamos fijar un objetivo y establecer las acciones necesarias. ¿Qué va a hacer cada quien para poder llegar hasta allí? Porque es nuestra meta. Simplifica el trabajo logrando mayor eficiencia y productividad. Es decir, la intervención de la administración nos va a permitir la eficacia y la eficiencia de los recursos. Es decir, que todo se haga bien a la primera vez o que se haga con los recursos que tenemos.
que no se involucren más recursos de los que en verdad necesitamos. Y bueno, esa es parte de la administración. Finalmente, contribuir al bienestar de la comunidad. Esto es un elemento que debemos tener muy en cuenta, ¿sí? Porque finalmente lo que como organización estamos haciendo, como ente de la ciencia social estamos haciendo, es participar en torno a una comunidad vista como nuestra organización, como una parte pequeña, pero que va creciendo hasta el mundo completo, sea una gran comunidad. Y bueno, nosotros vamos a influir, vamos a ver más adelante cómo podemos influir, cómo cada vez que tomamos una decisión influimos en ello, utilizamos los recursos de toda la comunidad y bueno, tenemos ese compromiso de crear bienestar. Hay ciertos principios de la administración que se cumplen, por ejemplo, la universalidad, es decir, que existe en cualquier grupo social, y me refiero a la administración, y es susceptible de aplicarse lo mismo en una empresa, en el ejército, en un hospital, en una escuela, en cualquier tipo de organización. El principio de valor instrumental, dado que su finalidad es eminentemente la práctica. La administración resulta ser un medio para lograr un fin y no un fin en sí misma. Mediante esta se busca obtener un resultado. Es decir, nosotros utilizamos a la administración día a día. Nosotros no estamos buscando administrar como un fin, sino administrar para llegar a un fin. ¿Sí? Espero haber sido lo suficientemente concreto en esta parte. El principio de unidad temporal. Aunque para fines didácticos se distingan diversas fases y diversas etapas en el proceso administrativo, esto no significa que exista aisladamente. Todas las partes del proceso administrativo existen simultáneamente. Es decir, una no existe si no estuviera la otra. ¿Sí? Y todas no serían administración si no estuvieran unidas a sí mismo, vinculadas estrechamente, ¿sí? Porque al cumplir una, forzosamente entra otra etapa, otro proceso del desarrollo administrativo. Amplitud de ejercicio. Se aplica en todos los niveles o subsistemas de una organización formal. No podemos hablar que la élite de administradores o la alta dirección de la administración no aplica administración. A ellos mismos me refiero. Y por supuesto que sí, ¿no? Por eso es este principio de amplitud del ejercicio, porque todo lo que incluye la organización y más allá tiene que ser administrado e influye dentro de la administración. La especificidad. Aunque la administración se auxilia de otras ciencias y técnicas, tiene características propias que le proporcionan su carácter específico. Es decir, veremos cómo la multidisciplinaridad de la administración nos permite la necesidad de conocer otras disciplinas, de interactuar con otros profesionales de otras disciplinas, pero finalmente el administrador o la administración, mejor dicho, la administración tiene que darle ese tinte, ¿sí?, de coordinación, ese tinte de búsqueda de metas, ¿sí?, que involucra a cualquiera de las otras materias. Y aquí, bueno, seguimos con la interdisciplinidad. La administración es afín a todas aquellas ciencias y técnicas relacionadas con la eficiencia en el trabajo. Y hay un cúmulo de disciplinas que involucra a la administración, que debe tomar poco a poco, y la misma historia del desarrollo del pensamiento estratégico administrativo así se ha formado, ¿sí?, a través de la recolección de conocimiento específico de una cantidad de disciplinas que permiten que la administración sea un elemento de coordinación. O sea, su naturaleza propia de coordinar sigue siendo en cualquier nivel. Flexibilidad. Los principios administrativos se adaptan a las necesidades propias de cada grupo social. En donde se aplica la rigidez en la administración es inoperante. Es decir, si hay algo que es la administración, es que es flexible. Es que tiene la capacidad, todos los profesionales de la materia, de discernir
si el momento en el que se encuentran está siguiendo la naturaleza de administrar o se está yendo para otro lado. Entonces, no podemos pensar que la administración es una receta. Por ejemplo, vayamos a esa crítica muy válida y clásica acerca de que los casos que como estudiantes utilizamos para aplicar los conocimientos administrativos son casos de grandes empresas y no como es muchos de los casos en México, son de pequeñas o medianas empresas, ¿sí? Que es el tamaño en el que se encuentra el estudiante. Que no digo que no haya estudiantes de grandes empresas, pero en su mayoría de las pequeñas empresas. Entonces, aquí hablamos de que la receta que le sirvió a IBM no puede ser tan rígida para aplicarla del mismo modo en una pequeña empresa transformadora. Obviamente, lo primero que nos salta a la mente es la cantidad de capital que tiene o el número de elementos a los que les da trabajo. Entonces, estos elementos tal vez muy exagerados, pero que sirven como ejemplo, nos da pie a entender la flexibilidad, la necesaria flexibilidad de la materia. Otros puntos mucho más especiales como la cantidad de gerentes o la amplitud de la misión o la amplitud de la visión o la capacidad de la visión en el momento histórico. Digo, esas partes no pueden ser traspasadas como una receta de cocina a otras empresas. Son vistas como una necesidad de ejercicio y en ese momento, pues, ahí nosotros podemos echar a andar toda esta conocimiento que hemos adquirido y eso nos va a permitir conocer la flexibilidad de la materia de administración y propiamente de los administradores. Administración, el concepto de administración debe incluir forzosamente la multidisciplinaridad, es decir, la interacción que tiene con la psicología, con el derecho, con la economía, con las matemáticas, con la contabilidad, con la ingeniería industrial, etcétera, etcétera, con otras cantidades, con la robótica, la mecatrónica, con otras ramas del conocimiento que el administrador en el punto donde se encuentre, en la organización que se encuentre, debe tomar en cuenta fundamentalmente. Otras, la sociología también, la ciencia política, etcétera, depende de la organización en la que se encuentre el administrador, bueno, deberá tener esa capacidad de absorber el conocimiento, ¿sí?, de la organización, de lo que se hace en la organización, precisamente para tener una mejor coordinación. Es casi como ese caldero, ¿sí?, de pócimas que en el pasado veíamos en los hechiceros que mezclaban cosas, que convertían el plomo en oro, por ejemplo. Bueno, pues el administrador prácticamente hace lo mismo, ¿no? Todos los recursos brutos, como se encuentran, ya sea de conocimiento de otras personas que se especializan en ciertas partes del conocimiento, como los recursos que en bruto están, bueno, pues es ese caldero que coordina todos estos elementos y que va a producir un oro para la organización, que es su producto, ¿verdad? Entonces veamos cómo la necesidad de la multidisciplinaridad, porque el administrador no puede conocerlo todo, el mercadólogo no puede conocerlo todo, tiene que allegarse de otras ciencias para poder cumplir de la forma más completa que pueda, ¿sí?, con los fines que le son dados. Hablamos de la importancia de la administración, por ejemplo, la trascendencia de las organizaciones en nuestro tiempo. Y hablemos de las universidades, de los conjuntos musicales, de los equipos deportivos, de las salas de discusión, de las empresas, de los equipos deportivos, de las organizaciones virtuales, ¿sí?, como en la que estamos insertados ahora mismo, ¿no? El hombre siempre está dentro de una organización, en cualquier momento. Difícilmente, y me atrevería, casi es imposible, que hoy en día un hombre o una mujer, por supuesto, se encuentre fuera de una organización. El simplemente vivir en un departamento, vivir en una comunidad, ser parte de una
asociación, ya sea en México se le conoce como asociaciones de colonos o una asociación civil, formar parte de un partido político, ir a la escuela, tener un grupo de amigos, alguna asociación filantrópica, civil, un club, etcétera, cualquier mundo de organizaciones que nos vengan a la mente, todas ellas son característica de nuestro tiempo. Hoy tenemos que estar en la mañana en la escuela, ¿sí? Teniendo interacción, ya sea como padre o ya sea como alumno. A mediodía tenemos que estar en una empresa, formando parte de un equipo que quiere lograr un fin. En la media tarde tenemos que estar en alguna actividad de distracción, ya sea de lectura, ya sea de juego, ya sea de convivio, y hacia el final de la noche, pues todavía tenemos tiempo para participar en algún grupo de opinión pública o participar en en una difusión de alguna idea. Y bueno, siempre estamos involucrados. En las urbes pues es mucho más marcado, pero también en el ámbito rural, es decir, en todo el mundo, es la característica, las organizaciones del ser humano. Búsqueda de beneficios al trabajar en conjunto. Ganar un campeonato, por ejemplo, entretener al público, vender un producto en sí. Todas las organizaciones buscan un beneficio. Buscan un beneficio porque precisamente se reúnen en torno, ¿sí?, a ese elemento que les llama a estar presentes. Nosotros, si nos unimos y si aportamos, vamos a cumplir con bueno, ¿quién se quiere sumar? ¿A quién queremos sumar? Y bueno, pues eso nos hace fundamental la necesidad de la administración. Adquisición y asignación de recursos. Toda organización, todo fin, conlleva a una necesidad de tener recursos. Ya hablamos que por recursos nos podemos referir a recursos materiales, podemos referirnos a recursos humanos, a cualquier tipo de recursos necesarios. Por ejemplo, un equipo deportivo, ¿qué necesita? Pues por lo menos su atuendo, sus elementos para el deporte que llevan a cabo, o puede ser el dinero para los sueldos en una empresa, o puede ser la compra de materia prima para formar un producto. Cualquier cosa que nosotros pensemos, hasta el fin más abstracto, como darle la satisfacción, poner una sonrisa en la cara de los niños, por ejemplo. Ese es otro fin que necesita asignación de recursos. Nosotros estamos vendiendo poner una sonrisa en la cara de un niño. ¿Y qué necesitamos para ello? Bueno, pues habrá que buscar los beneficios y trabajar en conjunto, habrá que asignar recursos y finalmente necesidad de armonizar las organizaciones por las relaciones humanas que se desarrollan y el tiempo que se invierte en ellas, lo que les mencionaba hace un momento. ¿En cuántas organizaciones estamos cada uno de nosotros? Se habla muchas veces de que pasamos mucho más tiempo con la computadora que con nuestra familia, posiblemente, o que pasamos más tiempo en el trabajo que en nuestro propio hogar. Y bueno, esta serie de cuestionamientos nos permite analizar que necesitamos siempre estar en armonía con quien nos estamos relacionando, ya sea en nuestra casa principalmente, ya sea en nuestro trabajo, porque si siempre vivimos en el conflicto, bueno, pues ya sabemos que vamos a debilitar nuestra capacidad de creación, nuestra capacidad de trabajo, y bueno, lo que necesitamos es necesidad de armonizar las organizaciones. Entonces veamos cómo la administración es tan importante porque ataca estos 4 puntos esenciales: trascendencia de las organizaciones de nuestro tiempo, búsqueda del beneficio al trabajar en conjunto, adquisición y asignación de recursos y la necesidad de armonizar las organizaciones. Pero también habla de una parte del tiempo, habla del pasado, del presente y del futuro. Representa la administración un intento por crear un futuro deseable sin olvidar el pasado y el presente. Es decir, en base a lo que conocemos de nuestro tiempo pasado, en base a las experiencias que tenemos hoy en día, tenemos nosotros esa necesidad de administrar las cosas para crear un mejor futuro. Siempre estamos pensando en que el futuro deberá ser mejor y lo que hagamos hoy
tendrá ecos en nuestro futuro. Se ejercita en una época histórica concreta y es reflejo de ello. Eso nosotros no podemos provocar una administración del siglo 30, ni tampoco podemos trabajar con una administración del siglo 5, ¿verdad? Bueno, pues la administración que nosotros hacemos día a día es representante de nuestro tiempo. Y en el futuro dará ejemplos, ¿sí? Y tomaremos del pasado los propios, precisamente pensando en esta temporalidad. Es un ejercicio cuyas consecuencias y repercusiones surgen con el paso del tiempo. Tal vez no hay un cambio, hay cambios inmediatos, sí los hay, por supuesto. Pero el gran cambio lo vemos en la trascendencia del tiempo. Es decir, por ejemplo, veamos los teléfonos celulares. Si nosotros hablamos del inicio de la venta de los teléfonos celulares y recordamos esos grandes aparatos o esa dificultad por manejar esos aparatos, hubo un cambio inminente que era la comunicación, por ejemplo, en ese momento, con elementos de la organización. Pero hoy en día, ¿qué significa? Hoy en día un celular es una parte fundamental de la vida de cada uno de nosotros. Casi no nos imaginamos un pasado o una vida futura sin celulares, sin medios de comunicación, tal vez diferente a lo que hoy conozcamos, pero la trascendencia, ¿sí?, apenas la estamos conociendo. La cantidad, los millones de líneas telefónicas que se abren día a día, la cantidad de productos que se llevan a cabo, la necesidad de las disciplinas clásicas y nuevas que se están formando para darle una nueva cara mucho más productiva y más eficiente a los teléfonos celulares, bueno, nos va a permitir conocer poco a poco cómo el paso del tiempo, ¿sí?, ha cambiado nuestra vida de una forma trascendente. Involucra relaciones con otras personas para bien o para mal. Nosotros debemos entender que la administración esencialmente habla de ir con el que tenemos enfrente y hablar con él. Eso ya produce una relación, ¿sí?, y que debemos de la mejor manera sacar un provecho de ello, propio, un beneficio para la organización, un beneficio para el contrario, y con contrario quiero decir al que tengo enfrente, no a nuestro competidor o lo que sea, ¿no? Digo, vamos a crear relaciones, debemos beneficiarnos todos de esas relaciones y debemos tener esta concepción de la administración en el tiempo, a través de crear un futuro deseable, a través de la época histórica concreta en la que estamos viviendo y a través de las consecuencias y repercusiones en el tiempo que tiene la administración. Sin embargo, aquí ya vamos a hablar, vamos a dedicarle un poco de tiempo a esta parte que habla sobre la administración como ciencia. ¿Qué es una ciencia? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la ciencia matemática, de la ciencia física, estamos hablando de que existen principios que son invulnerables, que nunca cambian, como la ley de la gravedad, como tantos principios universales que existen, que si se aplican, no cambian, jamás cambian. Eso es la formación de teorías, esencialmente. Una teoría nos habla de cosas que pasan, ¿sí?, en el entorno y que si se manejan sobre los mismos, si se manejan con los mismos elementos y bajo las mismas condiciones, va a producir los mismos resultados siempre, aquí y en cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, esas teorías forman conceptos, eso es hacer ciencia, es encontrar fenómenos de la realidad, de la realidad, ¿sí?, experimentar con ellos y hacer formulaciones que nos permitan comprender no solamente el fenómeno, sino reproducirlo n número de veces y va a ser lo mismo. ¿Qué pasa si hablamos de una ciencia social? Existen principios básicos, por ejemplo, siempre que suba el dólar va a haber descontento social, no forzosamente, ¿verdad? Siempre que el Producto Interno Bruto baje, va a haber armonía en la sociedad, ¿sí?
La ciencia social por sí misma es difícil de poder explicar como ciencia, porque no es objeto de formulaciones cerradas e inflexibles que se van a reproducir una tras otra. La ciencia social fundamentalmente explica lo que está pasando entre las relaciones de los seres humanos, con sus organizaciones, con los propios seres, con sí mismo, con su entorno. Entonces, habla de principios, ¿sí? Habla de teorías, la ciencia social me refiero, pero esencialmente no habla de la reproducción de los fenómenos tal cual. Habla de la explicación de los fenómenos a través de teorías y a través de principios. Veamos algunos elementos. La sociedad como una unidad cultural del hombre. Es decir, el hombre, el ser humano, se inserta como tal en una interacción cultural. Es el producto de esto es la interacción de los individuos, es decir, entre que nosotros estamos siquiera hablando, no ya haciendo un negocio o haciendo una transacción o haciendo un comentario, una crítica, no. El simplemente conocernos, intercambiar nuestros nombres, ya está hablando de una identificación cultural y de una interacción cultural. La reproducción de actos sociales, es decir, lo que pasa en la sociedad, nosotros los científicos sociales lo estudiamos, ¿sí?, para prever cuándo se va a volver a reproducir y si se va a reproducir, si hay beneficios, si hay cuestiones negativas y bueno, interactuar en ello. La trascendencia de la sociedad como una dirección de identidad. La sociedad como tal, ese conjunto que llamamos sociedad y que tal vez no podamos entender a cabalidad, lleva una dirección, va hacia allá. Y tenemos la necesidad de encontrar el significado de ese allá. ¿La sociedad hacia dónde va? Bueno, pues el científico social tendrá que conocer hacia dónde se dirige y poder interactuar para manejar ese camino en el que se dirige. El medio común es el desarrollo cultural, lo que ya hablábamos, todo el conocimiento que tenemos nosotros desde pequeños, como mexicanos, como hombres, como mujeres, como seres humanos, como partícipes de una aldea global, como se dice hoy en día, etcétera. La necesidad de perfeccionar la capacidad del conocimiento, es decir, existe conocimiento ya básico, es decir, si nosotros vamos como científicos sociales a hacer una inserción, ¿sí?, no vamos a empezar con las definiciones de los griegos, que ya las traemos, ya las vimos, ya las tenemos ahí guardadas en nuestro baluarte del conocimiento, pero que no con cada problema las vamos a traer. Por eso necesitamos perfeccionar la capacidad del conocimiento, producir nuevas tecnologías que puedan permear ese conocimiento lo más pronto posible. Los fenómenos sociales son producto de la incertidumbre y la complementariedad. Ese es la materia prima del científico social, los fenómenos sociales. Y si los entendemos como el producto de la incertidumbre y la complementariedad, bueno, pues vamos comprendiendo lo que es la ciencia social. Existen causas del fenómeno social que hay que estudiar, lo que mencionaba. Entonces aquí vamos tomando elementos abstractos, finalmente todo es abstracto, nada es físico en la ciencia social. Vamos tomando elementos abstractos, vamos definiendo, vamos creando, vamos conformando una cultura, un conocimiento, para entender lo que la ciencia social le da esa característica de ciencia. Para García Palacios, la administración como ciencia es una actividad científica concretamente orientada a suministrar conocimientos para asesorar la formulación de políticas para regular tecnologías, procedimientos, etc. Entonces, si nosotros queremos entender si la administración es una ciencia o la administración como ciencia, como lo dice nuestro texto, tal vez no podamos o será muy difícil poder crear una definición exacta sobre lo que es la administración como ciencia, una paradoja se está creando aquí, porque si la administración es una ciencia,
pero no se puede definir la ciencia de la administración, pues entonces no hay ciencia de la administración. Es la primera paradoja a la que nos enfrentamos. Es decir, sí la hay, pero no la puedo definir. Bueno, si no la puedes definir, entonces no hay, ¿verdad? Bueno, lo que sí podemos hacer es tomar las características de la administración, ¿sí? Y esas características que se repiten en cada una de las materias y disciplinas que en torno a la administración se forman, y como sí se cumplen, entonces podemos hablar de que hay una ciencia. Lo que sigue, lo que nos dice el siguiente punto. Es una ciencia en relación a las ciencias que utiliza el propio administrador. Es decir, el administrador, como cualquier otra, puede decidir hacer ciencia o no. Veámoslo así. Un laboratorio farmacéutico está haciendo una investigación sobre cierto medicamento, pero no sigue los cánones de investigación. Él cree o lo hace por voluntad propia, no cumplir con los elementos de la investigación, entonces no está haciendo ciencia, está haciendo un experimento. En el administrador es igual. Si el administrador no utiliza la ciencia, ¿sí?, para su desarrollo, pues tampoco está formulando conocimiento científico. Es una ciencia, la administración, en relación a las ciencias que utiliza el propio administrador. Y aquí, si nosotros tomamos el conocimiento válido en otras ciencias, vamos a dar cuenta cómo la administración le da su propio toque personal, que ninguna otra ciencia, o llamémosle en este momento disciplina, le puede dar, y por eso es característico que la administración surja como una disciplina independiente. No existen administradores teóricos, desafortunadamente. Todos los que veremos, o la mayoría de ellos, no han sido formados como administradores. Algunos son psicólogos, algunos son ingenieros, otros tantos son sociólogos, otros tantos, no sé, son pedagogos, etcétera. Pero como administradores no existen. El administrador más bien es el que toma todo el conocimiento, o por lo menos el que necesita, ¿sí?, y coordina para producir algo. Su objetivo de conocimiento no pertenece a ninguna otra ciencia, y es a lo que me refiero con esa pincelada creativa que la administración le da a otras ciencias para formar conceptos propios. El entrenamiento directivo, enseñanza de técnicas, desarrollo de habilidades, estas son las partes fundamentales de una ciencia, bueno, de la administración, y es de ahí, de todos estos elementos que les acabo de formular, que le da su carácter de ciencia. ¿Cuál es el campo de acción de la administración? Pues podemos mencionar todo, podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de las materias que lo involucra, de las necesidades, de las organizaciones que nosotros estamos interactuando, y bueno, pues nos vamos a dar cuenta que hay un campo de acción grandísimo. Sin embargo, yo quise retomar puntos fundamentales de tres instituciones, si ustedes quieren, diametralmente diferentes. Una es una universidad en Venezuela, otra es en Colombia, y la otra, la UNAM, aquí en la Ciudad de México. Entonces vamos a ver cómo se complementan, todas se dirigen en el mismo camino, pero nos ayudan a ampliar el conocimiento del campo de acción en el que se encuentra la administración. Por ejemplo, para el Decanato de Contaduría y Administración de la UCLA en Venezuela, habla de que el campo de acción es ejercer en la administración pública central y descentralizada. ¿Sí? Aquí ya no es solamente empresas, ¿no? Ejercer la docencia en las materias de naturaleza administrativa. Para la Universidad Inca de Colombia es planificar, organizar, dirigir y controlar procesos gerenciales y empresariales en el área comercial, operativa, financiera y logística de empresas dedicadas a la producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Entonces aquí incluye una definición muy amplia, ¿sí?, de en lo que podemos intervenir. Sin embargo, en la Facultad de Contaduría y Administración, entre otros muchos puntos, nos habla de que hay que establecer estrategias. La administración establece estrategias para generar fuentes de trabajo,
mediante la creación de nuevas empresas. Es decir, aquí habla de un principio comunitario de desarrollo, desarrollar una actitud crítica que le permita aplicar los conocimientos adquiridos para satisfacer necesidades sociales, se involucra más. Diseñar los métodos y procedimientos para el desarrollo de las organizaciones. Parece simple, pero es una cosa muy difícil y es un campo de acción tan amplio como el que hemos visto en las presentaciones pasadas, ¿sí? En las láminas pasadas, acerca de la necesidad de la administración para coordinar y cumplir con las metas. La administración como proceso y sistema. Vamos a definir lo que es el proceso, vamos a definir lo que es el sistema, muy general, vamos a hablar del proceso administrativo rápidamente, vamos a hablar de un sistema administrativo y ejemplos de cada uno de ellos para que conozcamos cuál es parte del, cómo es un proceso y un sistema dentro de la administración. Entonces, por proceso vamos a entender el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Como sistema, vamos a entender el conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a un objeto. Pasemos. Esto según el diccionario de la lengua española. Y lo quise sacar de ahí para para que ustedes se den cuenta cómo coinciden otras materias, en este caso la materia de lingüística, ¿sí? Con la administración, y bueno, eso nos va a fundamentar, nos va a justificar que estamos haciendo ciencia, porque estamos utilizando a otras ciencias. Una forma sistémica de hacer las cosas es que independientemente de las aptitudes o habilidades de los gerentes, estos desempeñan ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de alcanzar las metas que desean, es decir, planificar, organizar, dirección y control. Planificación, organización, dirección y control. 4 fundamentales que en todo momento se llevan a cabo, siempre. No importa la formación del administrador, no importa la habilidad y no importa siquiera las aptitudes que tenga, tendrá que llevar a cabo estas 4 fases: planificación, organización, dirección y control. Un sistema de administración se define como una organización que pretende hacer más eficaces los procesos administrativos de activos humanos y materiales. Veamos un par de ejemplos. La superación constante de la calidad y la delegación de facultades en los trabajadores se traduce en un departamento de calidad más pequeño. Si veamos el ejemplo de Motorola, administrar la calidad en todas las estaciones de manufactura. Motorola se planteó como elemento fundamental la calidad en un momento de su vida como organización. Entonces, no era importante la gran absorción de tiempo que esta acción llevaba a cabo por parte de todos los gerentes. No importaba, porque finalmente cada uno de ellos tenía que intervenir en estas 4 fases. Tenía que seguir un sistema de formación para cumplir ciertas metas. En BMW, veamos por ejemplo, el ejemplo que disminuyó 1.200 personas en 1976 que tenían el departamento de control de calidad. En 1991 tenía solo 65. Es decir, se involucra en un sistema dentro de los procesos administrativos para mejorar la calidad. Y regresemos un poco al primer punto de esta lámina para entender estos ejemplos. Un sistema en administración se define como cuando una organización pretende hacer más eficaz los procesos administrativos de activos humanos y materiales. Es decir, aquí en Motorola y BMW se utilizaron sistemas, ¿sí?, precisamente para hacer más eficaz el proceso administrativo que ya estaba dado y que no cambió el proceso administrativo. El proceso administrativo no tuvo cambio, lo que se hizo fue más eficiente. Otro ejemplo de los sistemas de administración es la administración de la calidad total. Y para eso tenemos varios sistemas. El de Ishikawa y su diagrama de pescado, que tuvo una gran influencia dentro de todas las organizaciones como piedra nodal del cambio hacia la calidad de los productos, de las relaciones, de los clientes, un mundo de elementos que contrajo. El benchmarking, ¿sí?,
que entre otras cosas lo que buscaba es encontrar en la competencia sus puntos fuertes, sus puntos débiles y poder atacarlos. El enfoque dirigido a los clientes, en el que la parte fundamental de las organizaciones eran ubicar al cliente y tratarlo. El empowerment, que habla precisamente de delegar las facultades a los trabajadores, darles esa capacidad de tomar decisiones dentro de la línea de producción, para dar un ejemplo muy real, hablemos de ello. Entonces entendemos que la administración como un sistema habla de la planificación, habla de la organización, del control y de la dirección y de la interactividad que tienen todas ellas. No solamente de 0 a 1 es planificación. Ya acabó uno, bueno, pues sigue organización. No, si podemos estar en la dirección y bajar a la planificación, o podemos estar en la planificación y subir al control. Hay una interacción de disciplinas, ¿sí?, dentro del sistema de administración, que nos va a permitir conocer e ir de un lado a otro, pero lo que sí debemos tener es bien definido en qué etapa de la administración, del sistema de administración estamos. Entonces vemos aquí, ¿sí?, les dejo este ejemplo un poquito. Hablamos de la dirección, donde los gerentes usan la lógica y los métodos para analizar metas y acciones, o la organización, donde los gerentes ordenan y asignan el trabajo, la autoridad y los recursos para alcanzar las metas organizacionales. Entonces puede seguir o puede regresar, o puede cruzar, etcétera, ¿no? Para poder entender el proceso administrativo tan complejo, se descomponen en partes y se identifican las relaciones básicas entre cada una de ellas. Estas descripciones se llaman modelos. Un modelo es la representación simplificada de las propiedades clave de un objeto, circunstancia o relación, que puede ser oral, puede ser material o puede ser matemática. Un elemento fundamental aquí que quiero que conozcan ustedes y que oirán muchas veces repetirse en torno a administración es precisamente los 14 puntos de Edward Deming. Edward Deming, en una parte de su vida, fue contratado para analizar cómo aplicar los modelos de calidad en una mega organización. Entonces, él, después de hacer su análisis, por supuesto, le propuso al más alto directivo de esa empresa 14 puntos que, si se atacaban, iban a cambiar la visión de la calidad en toda la organización. Entonces entramos a un proceso. Por ejemplo, la constancia, conseguir constancias de propósitos, adoptar nueva filosofía, dejar de depender de las inspecciones masivas, acabar con la costumbre de otorgar negocios solo con base al precio, mejorar en forma constante y permanente el sistema de producción y de servicios, instituir métodos modernos de capacitación en el trabajo, instituir el liderazgo, acabar con el miedo, abatir los obstáculos entre las áreas administrativas, eliminar lemas, exhortos y objetivos destinados a los trabajadores, eliminar las cuotas numéricas, abatir los obstáculos que impiden enorgullecerse del trabajo, instituir un programa vigoroso de estudios y capacitación, o tomar medidas para lograr la transformación. Veamos pues cómo estos 14 puntos Deming, ¿sí?, cada uno de ellos interviene en una de las del proceso administrativo, ¿sí? Digo, como ejemplo particular, veamos cuáles de ellas se insertan en qué parte del proceso administrativo. Pero lo que quiero decir con ello es que, a pesar de todos los puntos de vista que tengamos y a pesar de todas las teorías que nosotros desarrollemos, finalmente estamos en el sistema administrativo, estamos formando sistemas de administración dentro del proceso administrativo. Y eso es lo que me gustaría que nos quedara claro. El proceso administrativo, que habla de las 4 etapas fundamentales de la administración, que son planificar, organizar, dirigir y controlar, bueno, son, a pesar de todas las actitudes, las habilidades que tengan los administradores, se van a formar a ello. Y todo esto, todo lo que acabamos de hablar, pues es única y exclusivamente con el fin de poder entender a la administración
como una disciplina social que hace ciencia y que como ciencia va a tener sus principios, va a tener sus postulados, va a tener su desarrollo histórico que nos va a permitir poco a poco involucrarnos, conocer, tener a la mano ese conocimiento para que dentro de nuestra área particular de especialización podamos llevarlo a cabo. Hasta aquí terminamos con la segunda sesión y la primera inserción dentro del temario como tal. Y bueno, les quiero recordar que hay una actividad por resolver. Les quiero recomendar una actividad de apoyo que será un reporte máximo de 5 cuartillas sobre la importancia de la administración en el desarrollo de las organizaciones. Y esto será muy importante que lo llevemos a cabo. Poco a poco iremos avanzando. Les agradezco mucho su atención. Nos veremos en la próxima sesión y no olviden consultar a sus tutores. Muchas gracias y hasta la próxima.